Muy buenos días, estimados estudiantes de primero básico del Instituto Sara Cabarrús de Ruiz. Vamos a desarrollar en esta oportunidad el video tutorial de la guía número 4 de la primera unidad, el cual se titula Géneros periodísticos. Bien, todos nosotros estamos familiarizados en algún momento con los periódicos. La finalidad de los periódicos es transmitir ideas, pensamientos, información de manera escrita. Los periódicos son parte de esta comunicación escrita. Algo como lo que hemos venido desarrollando en guías anteriores, pertenecen a este género literario, solo que tienen características las cuales vamos a desarrollar a través de esta clase. Es importante, todos nosotros hemos tenido en algún momento contacto con un periódico. El término periódico se deriva de que tiene una periodicidad, es decir, su emisión se hace en forma continua. Diarios es otra forma de reconocerlo, ya que su emisión es día con día. Los diarios pueden ser matutinos o vespertinos. En algún momento también tenemos periódicos que son semanales o quincenales, mensuales. Y en algún caso podríamos tener algunas publicaciones que son anuales o anuarios. Bien, para entrar en este primer detalle, tenemos nosotros que, bueno, estos son géneros de opinión. ¿Por qué de opinión? A lo largo, cuando nosotros revisamos un periódico, nos damos cuenta que plantean ideas y opiniones específicamente del medio. En este caso tengo yo acá un medio de comunicación. Un medio de comunicación. O bien, tenemos también el caso de que existen personas que firman o calzan cada uno de los artículos. Se analizan en forma personal. Cada quien puede tener una opinión contraria o a favor de un hecho determinado, del acontecer nacional o internacional. Sus argumentos siempre se basan en hechos ocurridos en la actualidad. Hechos como, por ejemplo, la pandemia, el COVID, la elección a la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, las charlas que se tienen entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos, o bien cualquier tema de interés de cierto y determinado grupo. Estos géneros de opinión, dentro de los diarios, dentro de los periódicos, van a tener tres grandes grupos. Primero que nada, el editorial. Luego vamos a tener los artículos de opinión y las columnas periodísticas. Vamos a ir viendo las características de cada uno de estos elementos. Primero tenemos la conocida como la editorial. Todo diario o todo medio de comunicación escrita tiene un editorial. Este representa la opinión institucional del medio, la ideología del medio como tal. Es un espacio que por lo general se encuentra en las primeras páginas de nuestro periódico. Por ejemplo, yo acá tengo Prensa Libre del día domingo, en el cual el editorial titula El desafío de la paz. En este espacio vamos a tener en forma clara y precisa el pensamiento o la idea del medio de comunicación como tal. Puede ser firmado, o sea, puede ser calzado o no calzado. Puede llevar firma, pero sabemos que desde el momento que dice editorial, está representando el pensamiento del grupo creador de este medio de comunicación. Tiene primeramente una tesis, que la tesis es una idea, ¿sí? Es una idea que debe de ser argumentada. Por tanto, el editorial contiene argumentos en favor de esa tesis. Para, al finalizar el escrito editorial, nos van a presentar una conclusión que es lo que piensa
al respecto de un tema determinado, el medio de comunicación. Es importante entonces que veamos que cuando hablamos del editorial, estamos hablando de como medio de comunicación, es lo que estamos tratando de opinar o tratando de argumentar sobre un tema en especial. Por otro lado, tenemos el siguiente, que se caracteriza por lo que llamamos un artículo de opinión. Un artículo de opinión. En este caso, los artículos de opinión no son periódicos, o sea, no son constantes, sino que cada cierto tiempo una persona que puede ser invitada o puede ser parte del grupo editorial del medio de comunicación, emite una opinión particular sobre una idea. En algún momento puede ser contraria al sentido ideológico del medio de comunicación, pero basados en la libre emisión del pensamiento, esta persona ofrece sus reflexiones, sus comentarios acerca de un tema en particular. El artículo de opinión debe ser firmado por el autor, ya que él se hace responsable de sus emisiones, sus juicios y sus argumentos. Un artículo de opinión ofrece comentarios sobre diferentes puntos de vista de la actualidad. Se puede utilizar a la hora de la redacción de un artículo de opinión la descripción del hecho. Quiere decir, contar el hecho como tal, qué es lo que está pasando. Puede utilizar también la insinuación, o sea, para que el lector entienda o infiera de qué se está tratando el artículo o cuál es el enfoque que le está dando el artículo de opinión, o bien un estilo muy irónico, la ironía, el sarcasmo, algo que va en contra de la idea tácita, sino que en este caso nos está dando a entender, pero de una forma que nos permite la reflexión de lo que en este caso el autor del artículo de opinión nos está suministrando. Por otro lado, que también es importante considerar, tenemos las llamadas o conocidas como columnas periodísticas. Estas sí tienen carácter de periodicidad. Existen columnas que se publican en diferentes medios de comunicación, por ejemplo, todos los martes o todos los jueves o cada 15 días, o puede ser una columna de opinión que sea de tipo diario. En este es un espacio, entonces, un espacio permanente de carácter personal. El columnista en este caso tiene la libertad del tema y la forma que lo aborda. El autor o autora expresa su opinión sobre los acontecimientos recientes o no. Puede ser que sea una columna de opinión de algún hecho que se desarrolló en el pasado, o bien un tema de actualidad. En este caso, las columnas de opinión se envían a los medios de comunicación escritos y ellos deciden en su consejo editorial si se publican o no se publican. Queda a discreción entonces del medio de comunicación publicar o no esta columna en particular. En este caso, si se llegara a publicar, es importante o es trascendental para el análisis y la crítica que los comentarios que da el autor o autora en este caso son responsabilidad de uno mismo como autor. El medio de comunicación, a pesar de publicarlos, no es responsable de lo que se emita en una columna de opinión. Muchas columnas de opinión pueden generar polémica, pueden generar algún tipo de crítica y entonces el columnista, en este caso, es el responsable de defender sus argumentos y demostrar en algún momento ante un tribunal de prensa la veracidad de sus hechos. Podemos, a lo largo de la verificación de los diferentes medios de escritos o diferentes diarios, podemos señalar diferentes columnistas
que escriben en diferentes medios. Columnistas de Prensa Libre, columnistas de La Hora, columnistas del periódico, etc. Bien. Por otro lado, ya entramos aquí. Dentro de un medio escrito, como tal, vamos a encontrar también géneros de información, que es uno de los objetivos principales de los diarios. Los diarios están para darnos información, para que el lector tenga una capacidad de decidir, de opinar, debido a que se encuentra informado. Es importante que todos nosotros tengamos esa capacidad de informarnos, de contrastar en diferentes medios. Como les digo, los medios tienen su propia ideología, su propio pensamiento, y no podemos únicamente ubicarnos en un medio determinado. Tenemos que tener amplitud de criterio y consultar varios medios de información. En este caso, los medios escritos en este género de información dan a conocer datos, hechos concretos, hechos que están sustentados, no hipótesis que tengan que ser comprobadas, sino estamos hablando de hechos. En este caso, no se utilizan mucho las opiniones ni los juicios por parte del periodista, sino que básicamente está trasladando hechos. Tenemos esa primera gran clasificación de estos géneros de información. Tenemos la noticia, el reportaje y la crónica. Veamos entonces a continuación un poco a detalle estas clasificaciones. Primero que nada, tenemos la noticia. Es la masa, el fundamento de todo medio de comunicación. Es el texto que pretende dar a conocer un acontecimiento ocurrido en el medio nacional o internacional. Tiene que tener, ¿sí?, el título. Este título tiene que ser atractivo y fácil de comprender primeramente al lector, y tiene, primero que nada, algo que le llamamos el epígrafe. El epígrafe es la persona que está elaborando la noticia, el responsable de la noticia. Va a tener su cuerpo, o sea, la cantidad de palabras, tiene que ser lo más breve y condensado para poder transmitir esa idea. Responde a las preguntas. ¿A quién le sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió la noticia? Vamos a encontrar, lamentablemente, en muchos medios de comunicación, noticias un poco, si lo queremos llamar así, mal redactadas, que buscan amarillismo, buscan sensacionalismo a la hora de darnos los titulares. Y tenemos que tener en cuenta entonces quién es el encargado, a quién está firmando esa noticia para entender su estilo y, bueno, decidir si es una noticia confiable o no, si está completamente sustentada o no. Estas preguntas que aparecen acá, a quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, son fundamentales en una noticia periodística. Luego pasamos a otro género importante que está dentro de los medios de comunicación escrito, como los periódicos, que es el reportaje. Un reportaje tiene la característica de ser mucho más amplio, es más extenso que una noticia como tal. Aparte de ser mucho más extenso, también es importante que es atemporal. Quiere decir que puede narrar hechos de la actualidad o bien hechos que acontecieron en el pasado. Un reportaje sobre la independencia o sobre el primer centenario de la independencia que pasó. Un reportaje sobre cómo se hizo el traslado de cierto monumento o la fundación de la capital. También podemos incluir en este caso, en el reportaje, notas o observaciones personales del periodista. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su opinión? Aunque no es el fin del reportaje, puede él incluir sus observaciones. Vamos a tener que el reportaje va a tener siempre un párrafo de apertura, o sea, que genera la expectativa.
Nos va a dar el relato, el cuerpo medio es el relato, o sea, donde nos da la esencia del reportaje, y al final, un párrafo final que puede ser reflexivo, puede ser conclusivo, o en algún momento invitarnos a la investigación. Los reportajes, por lo general, se incluyen en los medios de comunicación para hacer más amena la lectura de dichos medios. Luego de conocer el reportaje, entraríamos a la tercera forma de comunicarnos a través de un medio escrito, que es la crónica. Una crónica, en este caso, sí es ya un relato mucho más extenso que describe hechos del pasado en forma muy detallada. Puede ser que el autor, al mismo tiempo de narrar lo que pasó, nos dé su visión de los acontecimientos, que juzgue lo que está pasando o lo que pasó en determinado hecho. Se pueden o admiten comentarios y juicios de valor. Los reportajes, por ejemplo, se transmiten, en este caso, al igual que las crónicas, no en una forma periódica. Una crónica, por ejemplo, se presenta en documentos que pueden ser públicos cada cierto tiempo. Tenemos, por ejemplo, en Prensa Libre, la revista Domingo, en la cual aparecen diferentes crónicas. Vemos en este ejemplo la mujer y el deporte, cómo ha ido evolucionando la participación de la mujer en el deporte. Hay un artículo que acabo de ver de las deportistas alemanas y cómo quieren combatir el sexismo o el machismo utilizando diferentes artículos deportivos. Entonces, una crónica va a darnos el detalle de un acontecimiento del pasado. Bien, estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto desarrollar este video con ustedes. Como ejercicio, como tarea para esta semana, necesito que ustedes redacten un artículo de opinión. Puede escoger cualquiera de los tipos que vimos acá en el video o están en el documento. Y vamos a elaborar un muestrario, una muestra. Vamos a recortar en una publicación periódica los tipos diferentes que aparecen acá en el video. El reportaje, la noticia, si encontramos una crónica, la editorial, la columna periodística y el artículo de opinión. Para mí es un gusto haberles saludado. Espero verlos en la próxima sesión tutorial. Que tengan ustedes un buen día. Hasta la próxima.